Desde Bitácora llega Balón a la red. un espacio donde hablaremos y debatiremos sobre los acontecimientos más relevantes del mundo fútbol. Junto a Tomás Maya, Santiago Palacios y Juan Diego Molina, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Balón a la Red. Hoy el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial. Es el cierre de la primera temporada de nuestro podcast. Pero entonces, para que empecemos, quiero saludar a Santiago. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo viste el partido de ayer de la Selección Colombia? Hola Tomás, hola Juan Diego, hola John Eric, ¿cómo están? Un partido que dejó varias cosas en el aire. Un partido que dejó varios jugadores que nos sorprendieron, que dejaron muchas cosas para analizar, que ahora más adelante hablaremos de eso. Sí, es verdad. Pero en términos generales creo que fue una muy buena presentación del conjunto colombiano. Quiero saber qué piensa Juan Diego al respecto. Con los buenos días, Juan Diego. Buenos días a todos, Tomás, Santiago, John, ¿cómo estás? Bien, en realidad, a partir de lo que pudimos ver en los dos partidos, tanto Panamá como este frente a Perú, el saldo fue positivo y vimos que tenemos, además de una lista de 23 que se puede mover y se puede adaptar muy bien, tenemos jugadores en un momento excelente para poder hacer una buena representación en Copa América. Yo diría que lo más importante de esta doble fecha amistosos es el potencial ofensivo que puede alcanzar la selección. Hizo 6 goles en 2 partidos, creo que es algo para recalcar. Pero a Panamá le pudo haber hecho más. Exacto, pero bueno, ya que ustedes mencionaron a nuestro invitado, queremos agradecerle en primer lugar por estar con nosotros, por compartir este espacio. Así que, Eric, bienvenido. No, a ustedes muchachos, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que necesitamos rescatar estos espacios y más de la gente joven que se meta y se vuelca al periodismo deportivo. Se necesita unas voces frescas, gente que llegue con ganas de hacer muchas cosas en el periodismo deportivo. Y nada, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para que conversemos un poquito de fútbol. Exacto. Con Eric vamos a hablar un poquito más sobre su carrera como periodista deportivo y de lo que se viene de la Copa América, sin antes mencionar que este fin de semana se jugó el primer partido de la final del fútbol colombiano, una victoria del Junior que se enfrentó al Deportivo Pasto. Quizás la clasificación del conjunto nariñense un poco sorpresiva, porque en las cartas de la mayoría estaba la clasificación de Millonarios. Se creía que iba a superar al América de Cali. El señor Santiago Palacio fue el único que le acertó a la final. Muchas gracias. Pero me parece que no fue un partido muy atractivo. El Pasto jugó a encerrarse un poco, el Junior no fue muy profundo. De hecho, encontró el gol de Sambueza en un rebote. El próximo partido, la segunda final, será este miércoles en el Campín. Se decidió que se jugará en el Campín a las 7:45. Hay que recalcar que en el todos contra todos quedaron 0-0 jugando en Barranquilla. Entonces han sido partidos muy apretados entre estos dos conjuntos. Por otra parte, vamos a responder la pregunta de la semana pasada, si están satisfechos o no con la lista de convocados de Carlos Queiroz. Santiago, vamos con los resultados. Listo. En Instagram, que les recuerdo que es Balón a la Red, fue un 74% para sí y un 26% para no. Y por otro lado, en Twitter fue un resultado parecido con 57% para sí y 43% para no. El Twitter es Balón a la Red Bit. Muy bien, y la pregunta que dejaremos durante esta semana para ustedes es: ¿qué jugador creen que brillará en la Copa América? Dimos 4 opciones, obviamente dejaremos la categoría para que seleccionen otro. En primer lugar daremos a Duván Zapata, Davinson Sánchez, James Rodríguez o Cardona. Ya esta semana estaremos posteando la pregunta en nuestras redes sociales. No siendo más, Juan Diego, empecemos a conversar un poco con John Eric. Ya entrando un poco en el tema de este último programa, hablaremos con John Eric Gómez, periodista deportivo egresado de la UPB, Sí, señor. creador de un programa radial en la universidad. Curioso que ahora esté en un programa Creado por universitario estudiantes también. llamado Redacción Deportiva, y un apasionado al fútbol también como nosotros. Entonces, John, sin dar más vueltas, ¿cómo va todo? ¿Cómo fue llegar a esto del periodismo deportivo? A ver, Juan, yo estudié periodismo por el amor que tenía al deporte. Y yo creo que por ahí dicen que muchos de los periodistas deportivos son deportistas frustrados. En el caso mío,
Yo llegué a jugar fútbol, tuve un paso por la fábrica de licores. Después llegué a unas pruebas al Envigado. En esas pruebas estuve con Mao Molina y Juan Fernando Leal, que fueron dos jugadores que llegaron profesionalmente. Pero por esas cosas del destino tuve que dejar el fútbol, como un lado era o llegaba o no llegaba, y finalmente pues me decidí por el estudio, y en la casa pues me decían no, métase más al estudio, métase, y no estaba seguro si iba a llegar, entonces me decidí por el estudio y entré a estudiar comunicación social. Entonces por ahí empezó como el amor, primero del fútbol y después de los demás deportes. En la universidad con unos compañeros muy parecido a lo que hacen ustedes, dijimos un día, hombre, ¿por qué no nos metemos y creamos un programa para que empecemos a practicar, para que empecemos a estar en el campo, ir a los entrenamientos? Y con 4 compañeros más decidimos crear Redacción Deportiva. Era complicado porque lógicamente nos cobraban el espacio en la universidad. Entonces en ese momento teníamos un patrocinador que me recuerdo que era la carnicería de un amigo, y estuvo mucho tiempo con nosotros, y así empezamos, y después sí se empezó a vender un poco más el espacio, y nosotros pues nos empezamos a dar a conocer en los entrenamientos de fútbol. Estábamos todos muy sardinos, pero ya nos empezaban a conocer, nos empezaban a ver. Eso era el año 2003, 2004. Y el programa pues era una pasión hacerlo todos los sábados. Recuerdo yo que era de 2 horas, de 2 a 4 de la tarde, y llegar y en el movimiento de las noticias del día, de todo eso, y eso es lo que a mí me apasionó y me enamoró. Finalmente pues terminé la carrera de comunicación social, hice mi práctica en RCN Radio, en Radio Paisa, un noticiero que era de todo. Entonces ahí no estaba pues en la parte de deportes, pero coger cancha un poco en lo que era también los medios. Ahí hice la práctica, después me quedé un año con ellos trabajando, y después de ese año decidí irme a los Estados Unidos. Yo nací allá, pero me crié en Colombia, entonces tenía esa oportunidad de la doble nacionalidad, y dije, no, pues me voy a ensayar a ver qué pasa. Me fui a Estados Unidos y resultó una posibilidad de entrar a Telemundo, pero no como periodista. Yo entré allá haciendo escenografía al principio, entonces yo dije, es como una parte de entrar, que me vayan conociendo, que sepan que soy periodista. Así fue, conocí a uno de los productores de la página de internet de Telemundo, colombiano también, Gustavo Granados, y me dio la oportunidad, y trabajé en Telemundo casi 5 años, cubriendo eventos. Me tocó cubrir los Olímpicos de Beijing para el público hispano, el Mundial de Alemania. Fueron eventos con los que gané mucha experiencia. Después, lastimosamente, al país llegó esa crisis del 2007 a Estados Unidos. Yo me quedé sin empleo en ese momento, y por otras razones personales pues decido volver a Colombia. Y llego acá a Colombia y tenía ya unos amigos, compañeros de la universidad, que estaban trabajando en el Colombiano, y me dicen, no, con la experiencia que vos tenés, entras rápido al periódico. Entonces, y así fue, a los 2 meses ya estaba vinculado en el Colombiano, pero en una posición que no era la que yo tenía, sino que me vinculan como periodista internacional, por razón del idioma, porque conocía el inglés, y empecé entonces a hacer como periodista internacional. Ahí tuve algunas experiencias, que fue cubrir, por ejemplo, lo de los mineros en Chile, estar en Chile, que es una experiencia enriquecedora de vida. Después también estuve en la ONU, en Naciones Unidas, y coberturas importantes, pero me seguía picando el bicho del deporte. Entonces, cuando el periódico cumple 100 años, hay una reestructuración, se abre una posibilidad en deportes, y yo fui el primero que levanté la mano diciendo, yo quiero pasar a deportes, quiero volver a hacerlo por lo que estudié. Porque te ha apasionado. Y así fue, y ya en deporte llevo casi 7 años, en el periódico en total llevo 10 años. Este año cumples los 10 años. Los cumplí ya en mayo. Los cumplí ya en mayo, 10 años, y nada, en esta cobertura donde uno no deja de aprender. Yo creo que el periodismo lo aprende todos los días, lo aprende haciéndolo, y cubriendo fútbol, que es lo que más me gusta. Y ya hice el ciclo de Selección Colombia, hice eliminatorias, hice ya la cobertura, estuve en las 2 Copa Américas de Chile y la Centenario de Estados Unidos, y ahora también estuve en el Mundial de Rusia, la última experiencia.
Y para esta Copa América pues también hay que darle la posibilidad a otros compañeros de que estén, de que puedan estar. Y seguimos en esas cubriendo el fútbol colombiano, los equipos antioqueños y otra de las fuentes mías es artes marciales mixtas, que por ahí también conocí a Juan Diego, sí. Una vez porque le tocó ir al colegio donde estudia mi hijo a hacer unas pruebas y unas demostraciones. Entonces por ahí hice el contacto con el hombre. Y cubro también esa fuente que me apasiona mucho y el rugby. Son como el fútbol, estoy con artes marciales mixtas y el rugby, pero principalmente enfocado en lo que es el fútbol. Sí, en primer lugar queríamos preguntarte cómo fue cubrir ese evento del Mundial de Rusia. ¿Cómo fue ir a Rusia? Todo ha cambiado, ¿por qué? Porque ahora ustedes saben que somos redes sociales, ahora todas las coberturas, antes en el periódico vos hacías una nota y te salía al otro día en el impreso y listo, ahora no, ahora tenés que hacer videos, estar alimentando el Twitter del periódico, el Facebook, hacer Instagram. un 360 de todo, entonces yo creo que por ese lado es muy enriquecedor, es desgastante sí, porque es muchísimo trabajo, pero es, digámoslo, muy gratificante. ¿Y vos fuiste solo? Yo fui con un fotógrafo, en este fui con un fotógrafo y entonces él hacía sus videos también por un lado, yo hacía mis videos con el celular, mandaba, estaba también en las prácticas, a veces es complicado cuando salís porque estás en función del trabajo casi todo el día, las 24 horas, y con Rusia fue complicado en el tema del idioma. Afortunadamente estos teléfonos digámoslo así, inteligentes, tienen ya esas aplicaciones donde vos hablas y te traducen al ruso y así era, pero el día que a vos se te descargaba el teléfono era complicadísimo. Un día muerto. Además porque a los rusos no les gusta mucho que uno les hable en inglés, se dice que es el idioma universal, pero por esa rivalidad que han tenido históricamente con Estados Unidos. Sí, claro. Ahora la parte de los jóvenes en Rusia sí se ha interesado un poco más eso, pero el ruso normalmente tradicional no le gusta. Dicen nuestro idioma es el ruso y cuando nos hablan, de pronto hablan un poquito más de español por la influencia que han tenido con Cuba o esa cercanía que tienen también con Cuba y eso, pero no, un país muy organizado en la cobertura, pues digamos lo que la selección Colombia se blinda mucho. A mí me tocado el proceso de Pekerman, me tocó casi todo. Y Pekerman de por sí era una persona que blindaba mucho a la selección, entonces la llevaba a lugares que era difícil el acceso, que a veces las comunicaciones se complican, pero bueno, o sea, cada técnico tiene como su metodología para no desconcentrar a los jugadores y mantenerlos concentrados. Entonces, en ese sentido, el resto, la cobertura fue genial, porque en un mundial te encuentras con gente de todo el mundo, periodistas de todo el mundo, vivís partidos de todas las selecciones y más allá pues de la cobertura es una experiencia, uno dice que lo máximo que uno puede llegar a cubrir son unos olímpicos y un mundial. Sí. Entonces, en la parte periodística es un reto muy grande y te deja muchas enseñanzas. Ahora, es muy diferente cubrir un mundial a cubrir una Copa América. Sí, claro, total, porque es que una Copa América... ya cuando vos cubrís tu primera Copa América, ya conoces a los colegas, casi siempre son los mismos los que viajamos estando con Colombia, los colegas de otros países también, y empieza a ser una especie de familia que se reúne en esos eventos. En cambio en un mundial pues son 32 selecciones, son de todo el mundo, son periodistas de todas partes, entonces la cobertura es mucho mayor. En una Copa América pues sabes que los partidos son más reducidos. Y en cuanto a logística. Las sedes son más cortas, la logística es un poco más pequeña. Se viven con mucha pasión a todos los eventos, lógicamente, pero un mundial es otra cosa, es otro nivel. Y dentro de cubrir un mundial, ya que estabas hablando de la cantidad de periodistas que están en ese momento, ¿cómo es la relación con periodistas de otros países al momento de estar en una sala de redacción, en un espacio tan grande en donde están todos los medios y en ese sentido, pues, ¿cómo es la relación entre periodistas? Porque supongo que muchos pueden ser amigos, como otros son, no sé, endiosados por allá arriba. Sí, se ve de todo, como en todas las profesiones. Hay gente, como lo decís, que vos decís que endiosados, que creen tener la última palabra en esto, tener la verdad.
Yo creo que el deporte es de pasiones y todo lo que sea de pasiones como la política y la religión tienen puntos de vista muy respetables, pero son muy subjetivos, como decís. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es contactos. Lo principal es hacer contactos y eso es lo que uno aprovecha en un mundial porque vos no sabes en qué momento vas a necesitar a alguien de alguno de esos países para alguna nota que te pueda ayudar. Y yo creo que ahora en el periodismo deportivo hay muchas estrellas retiradas que se dedicaron al periodismo. Entonces era muy normal ver de pronto en una sala de redacción en Rusia a Klinsmann, que fue técnico y ya trabajando y comentando partidos para Alemania, o también a Scolari, o ¿me entiendes? A estrellas grandes que en el deporte que están ahí para comentar. Entonces también es bueno como en algún momento aprovechar eso y hacer entrevistas a ese tipo de personajes, que son personajes que de todas formas dejaron una huella y son importantes y se pueden aprovechar. A veces era asequible, a veces era fácil, a veces muy difícil. Hay unos que andaban con guardaespaldas que no dejaban que se les acercara, hay otros que no, como se ve de todo. Entonces yo creo que en esa parte es más como de tratar de compartir y de conseguir contactos con la otra gente. Y John Eric, te pregunto, ¿cuál ha sido ese jugador que hayas entrevistado, que hayas dicho? O sea, este era el sueño que yo tenía. O sea, de esta entrevista me voy a acordar toda la vida. Hombre, han sido varias, han sido bastantes. Yo creo que es difícil como uno decir esta entrevista me ha marcado o no. Así que recuerde por encima, Jorge Valdano fue uno de los que entrevisté, que es un tipo o sea, muy claro para hablar del fútbol, para hablar de la vida. Es un gran conocedor. Para hablar de la vida. Iván Zamorano también tuve la oportunidad de entrevistarlo. De otros deportes también tuve, cuando estuve aquí en Medellín, Evander Holyfield, tuve la oportunidad también de entrevistarlo. Entonces, es que han sido muchos. Yo en este momento no recuerdo, pero gracias a Dios he tenido la fortuna de poder entrevistar a mucha gente, y no solo del medio internacional, hay gente del medio local muy valiosa. Y yo creo que, por ejemplo, el mismo Juan Carlos Osorio es un tipo que tiene una mente muy abierta en el fútbol a nivel mundial, con el que siempre que conversas sacas cosas valiosas. El profesor Reinaldo Rueda, Pacho Maturana todavía sigue siendo una persona muy conocedora. O sea, hay demasiados. Yo en este momento no los recuerdo todos, pero siempre yo creo que cada personaje, más allá de que sea muy importante o no, siempre te deja algo. Entonces, más allá de eso, hay personajes desconocidos a los que yo les he hecho entrevista que he quedado como, me han dejado una huella también marcada. Entonces creo que es por ahí, es saber aprovechar el personaje. Y nos dijiste que no vas a ir a esa Copa América, le vas a dar la oportunidad a otro, o en el periódico le van a dar la oportunidad a otro. Entonces, ¿vas a ver esta Copa América como espectador o lo vas a cubrir desde acá de alguna manera? Igual tenemos que estar envueltos en la cobertura, porque igual tenemos que seguir haciendo los programas de análisis o las páginas del otro día del periódico. Entonces igual tenemos que estar envueltos en la cobertura. No va a ser en el sitio, pero igual tendríamos que hacerlo como lo hacemos cotidianamente. Sí, entrándonos un poquito en el tema, entonces, ¿cómo ves los rivales de la Selección Colombia en el grupo? Sabemos que se va a enfrentar a Argentina el 15 de junio, a Qatar el 19 y a Paraguay el 23. Pues yo creo que más allá de los rivales, es la oportunidad histórica que tiene Colombia de tener una selección ya madura, un grupo ya que se conoce y de luchar por una Copa América de una vez por todas. Yo creo que a nivel de Argentina y Brasil, Colombia tiene jugadores, incluso creo que en este momento supera a Argentina, porque Argentina está en un proceso de recambio. Sí. Tiene muy buenos jugadores, ¿sí? Nadie lo desconoce, y la mentalidad con la que juega Argentina y la garra y todo eso, pues siempre cuenta. Pero todavía están muy inexperimentados. Están muy, sí, les falta. Además viene en un proceso, Scaloni no lleva mucho tiempo y la selección no ha brillado. Además tienen un peso encima muy grande que ha sido los últimos años no haber conseguido y estado en finales, y ya esa generación se les fue. Entonces queda Messi, que es un genio, es el mejor del mundo y te puede cambiar en cualquier momento un partido, entonces te lo puede resolver. Pero creo que también esa presión a él le ha costado, distinto a lo que pasa en el Barcelona, tiene compañeros distintos. Pero, a ver, en el último amistoso que vi con Argentina, pues es Nicaragua, no es un equipo con el que se puede sacar muchas conclusiones, pero creo que veo una Argentina más suelta en el sentido de que ya todos esos jugadores que acompañaban a Messi han salido y no tienen esa misma presión todos. Messi sigue siendo el líder, pero yo creo que todos estos muchachos han entrado a apoyarlo.
y a quitarle un poco de toda esa responsabilidad y a demostrar que es una camada nueva. Entonces, a ver, yo te cuento, yo estuve en el proceso de Pekerman, lo seguí muy de cerca y a mí de verdad que lo que hizo Pekerman no me pareció nada de otro mundo. Es muy discutible pues que todo, porque yo siempre que converso con las personas, sí, nos clasificó un mundial, pero yo recuerdo que esa selección en 2011, que venía haciendo el proceso Bolillo, hizo una muy buena Copa América, lo saca Perú pues me recuerdo que Falcao botó un penalti, sí. Pero esa selección ya venía con un proceso importante y yo creo que tenía una huella. Llegó Pekerman y lógicamente es un técnico con mucha experiencia, es argentino y la gente lo veía así como un tipo de mucho respeto. Pudo de pronto decir que no tenía lo que se hablaba mucho antes, que habían amiguismos en la selección, que la gente de los medios. Pero Pekerman lo que supo aprovechar fue un grupo de jugadores y lo que yo discuto mucho es que él no tenía mucho trabajo táctico. Entonces yo digo, dependía mucho del momento del jugador. Yo creo que lo que hizo fue trabajar mucho más la mentalidad del jugador que pero lo táctico. Pero es que yo vuelvo y discuto lo del tema de mentalidad. A mí vos no me puedes decir que le vas a dar mentalidad a un tipo como James, que ya estaba en España cuando llega Pekerman, que ya había pasado por Argentina. Entonces si vos me decís, es que le cambió la mentalidad a James, o sea, ya estaba en España. Es un tipo que ya tenía un bagaje. Cancha y una importancia. Otros futbolistas ya habían estado afuera. David Ospina tiene mucha experiencia. Entonces, el tema de mentalidad no. Era un tipo que sabía llegarle al jugador. Exacto, como potenciar el grupo. Que armó un buen grupo y el grupo le respondió en su momento. Pero yo vuelvo y reitero. Vamos al Mundial de 2014. Nos clasifica. Pero los rivales que enfrentó, ¿en qué momento? Yo te digo, por ejemplo, Grecia en ese momento era una cenicienta en Europa. Ya venía esa generación de Grecia que hizo una gran Eurocopa 2 años atrás, o sí, 2012. 2 años atrás venía ya en decadencia. Entonces yo creo que era normal ganarle a ellos. Después Japón era una incógnita, podía pasar que cualquier cosa con Japón. Y lo otro ocurrió con Costa de Marfil, era exactamente lo mismo, una generación de grandes jugadores, pero que ya venía, exacto, que venía de salida. Entonces, ¿cuál fue el reto? Uruguay. Y en Uruguay, ¿quién le resolvió? James individualmente. Uruguay siendo un gran equipo y una selección que siempre da. Se vino Brasil de tú a tú. ¿Qué pasó en ese partido? Lo que yo digo, a veces hubo mucho temor, demasiado temor, respetando demasiado al equipo local. Dentro de ese partido de Brasil, quizás uno podría decir que Colombia perdió. Y también el arbitraje incidió mucho en ese partido. Incidió, pero también Colombia pudo haber perdido por camiseta, como se dice. Sí, es que es lo que dice. La localidad le pesó. Cambiaron mucho cuento de Brasil, exacto, que no era una Brasil superlativa. Después les demostró a Alemania que era un Brasil muy ganable, y le dio ese resultado histórico, esa goleada. Entonces ahí me parece que fue normal, sí, históricamente aparecerá. Colombia llegó a cuartos de final de un mundial, es su mejor presentación. Pero se pudo hacer más. Con esta generación se pudo hacer mucho más. Después en Rusia fue igual, porque hubo partidos muy buenos. Contra Polonia fue el mejor partido de la selección. Pero contra Inglaterra yo estuve presente en ese partido y uno veía en algún momento que era un equipo que jugaba con 3 defensores, que las bandas estaban abiertas y Colombia sale y no le ataca a las bandas. Lo decía atacar al final cuando ya va perdiendo 1-0, cuando empata el partido. Y cuando empata el partido, los ingleses no se podían mover, uno los veía en la cancha. Cuando Colombia le empata con ese gol de Yerry Mina, los ingleses estaban desconcertados, tanto mentalmente como físicamente. Y Colombia pasmados. Es que en el tiempo extra se notó que no podían más. Por eso, y el jugador colombiano tenía ganas, pero uno notaba en el técnico cierta precaución siempre. Entonces yo creo que yo no voy a desconocer lo que hizo Pekerman, eso están los resultados y todo, pero yo creo que pudo haber hecho mucho más con esta generación. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Queiroz? Queiroz es un tipo que a nivel táctico trabajó toda la vida. Entonces, si Pekerman no trabajaba la táctica, Queiroz es un obsesionado con la táctica. Entonces yo creo que ahí es donde más se pueden potenciar estos jugadores. Son jugadores que ya están maduros, son jugadores que ya se conocen, que saben a qué juegan y encuentran un técnico que los puede proteger. ¿Por qué la táctica te protege? Porque el día que vos no estés bien,
Ahí es donde tiene que aparecer la táctica. El día que la selección, un jugador, no aparezca James, no aparezca Falcao, ahí es la táctica donde debe proteger a una selección, que era lo que no pasaba con Pekerman. El día que los jugadores no estaban bien, la selección no aparecía. Y en el Mundial se vio. En el Mundial, ¿cuánta falta nos hizo James? En su momento. Tuvimos la suerte de que Juan Fernando Quintero brilló, pero en el partido contra Inglaterra, ya que lo mencionabas, se notó el respeto que le quisieron tener a Inglaterra. El partido cambió con el ingreso de Mateus. Sí, porque es que, o sea, jugar con línea de 3 volantes, los 3 defensivos, por cierto, y sentar a Mateus Uribe, era cuestión, o sea... Que Mateus también puede ser defensivo, pero te da más opciones pero de ataque. Pero él da más salida. El primer pase de Mateus es muy importante para la selección Colombia. Ese fue el primer tema que nosotros tocamos en el programa. ¿Por qué jugar con 2 5 o con 2 8 sabiendo que podemos jugar con un 5 y con un 8 que nos dé recuperación atrás y salida con el otro jugador? Exacto, y Mateus te puede aportar las dos, además ayer lo demostró, es el llamado volante box to box, que es el volante de 2 áreas que permite va y te quita y va y marca. Ese es el volante moderno, el que todo el mundo apunta, ese volante, como lo decís, de 2 áreas, que sabe con el balón, que sabe salir, además que tiene una condición física envidiable. Contra Inglaterra Colombia tenía a Muriel y tenía también en ese momento Izquierdo, que los pudo haber utilizado porque es que Inglaterra defendía con 3. Entonces, vos sos un equipo con 3, lo tenés que abrir por las bandas. Además, Colombia le salió con un solo delantero en ese momento, entonces... Y Cuadrado tirado por izquierda, que Cuadrado por izquierda se siente incómodo. Digamos que Izquierdo jugaba en Inglaterra. También, Izquierdo tenía esa pero ventaja. por eso, y claro que ahí se ha hablado mucho en torno a por qué se alineó a Lerma, o sea, que había intereses de que Lerma jugara en Inglaterra efectivamente. No, y eso con el tema de Pekerman siempre hubo mucho lo de los empresarios y uno lo notaba en el ambiente, en las concentraciones, siempre hubo ese tema de los empresarios, nunca hubo pues como una prueba concreta de decir sí o no, pero sí habían intereses y los habrá siempre. Yo creo que en todas las selecciones se maneja ese tipo de intereses y las federaciones, y eso pasó. Afortunadamente, como yo te digo, eligió a lo que es lo mejor que tenemos. Yo creo que no hay más de lo que hay en la selección en este momento. Y ahora yo creo que es la Copa América que hay que apuntarle a ganar, porque listo, el otro año se está hablando de una Copa América aquí en Argentina compartida, pero una oportunidad histórica de esta generación de futbolistas. Es que yo a Brasil lo veo a Neymar. Ganarla en Brasil. Y ganarla en Brasil. Y yo a Brasil lo veo Neymar y listo, sí tiene muy buenos jugadores, siempre ha tenido muy buenos jugadores, pero es un jugador que marca mucho peso en la selección y no va a estar. Y Argentina es una incógnita todavía. Yo creo que ese primer partido va a ser el más importante para Colombia. De ese resultado se va a saber si Colombia le gana a Argentina, va inmediatamente en la mentalidad de todos a ser protagonista de la Copa América, pero si llega a perder van a llegar también las dudas. Entonces yo creo que, por ejemplo, se habla de Qatar como un rival al que ya se le ha ganado, pero Qatar es el campeón de Asia. Es el campeón de Asia, exacto, es un rival no al que podemos desmeritar a un campeón. Digamos que Queiroz lo conoce porque venía allá. Sí, claro, ha jugado. O sea, no es como el desconocido para el técnico. Queiroz en semifinales se enfrentó a Japón o a Qatar. Que Queiroz fue eliminado en semifinales. Yo creo que Japón fue el que lo eliminó. Yo creo que fue Japón. Pero Queiroz ya viene allá, digamos que para los jugadores es desconocido, pero para Queiroz no. Y lo que mencionas ahorita con la táctica, se nota claramente que Queiroz es un opcionado por la táctica, porque en el partido contra Panamá utilizó 2 módulos. Jugó primero con un solo volante de marca. Después ya hizo el normal 4-2-3-1. Y contra Perú también se le dieron variantes por las bandas y variantes interiores. Yo creo que ese ha sido el gran descubrimiento de Carlos Queiroz, las bandas. Las ha sabido aprovechar. Porque Pekerman siempre jugaba igual, siempre era el mismo 4-2-3-1, pero digamos que las bandas no las aprovechaba, sabiendo que es una formación que te permite mucho salir por banda. Creo que el partido de este fin de semana frente a Perú fue muy notorio el alto rendimiento que tuvieron Tecillo y Estefan Medina. Eso es algo muy importante que puede llegar a aprovechar la selección Colombia, el potenciar sus laterales, y más cuando Medina y Tecillo en un inicio fueron centrales, pero ahora en México son protagonistas por la banda lateral. Entonces, Eric, no sé si estás de acuerdo, ya cambiando un poquito de tema, con la lista de 23 convocados de Queiroz, si sentís que sobró alguien, que faltó algún jugador en esos 23. No, yo ya lo decía anteriormente, yo creo que es lo mejor que tenemos, me parece que eligió bien. Por ahí lógicamente falta Juan Fernando, pues todos sabemos la lesión y el problema que tuvo y estaba pues en un momento, yo creo que el mejor momento de su carrera con River, pero yo creo que ahí está la lista y creo que la llegada nuevamente de Cardona, porque Cardona en el Mundial hizo falta y cuando no se vio esa opción, cuando James no estaba, no teníamos ese jugador que podía hacer un pase largo, que tuviera ese cambio de frente, que tuviera ese remate desde afuera. Sí.
Y a Cardona hoy lo vemos bien en México, más maduro porque Cardona lo ha sacado más los problemas personales y la indisciplina que otra cosa, siendo un gran jugador. En una entrevista hace poco dijo que a partir de esos errores cometidos tanto a nivel de clubes como a nivel de selección aprendió y se le está notando. Se le nota la madurez o lo que aprendió en la misma cancha. Sabíamos que era un jugador importante y que era un jugador que pisaba y que daba la importancia al equipo, pero ahora vemos que no solamente es importante, sino que dice, necesito ser yo el que me ponga la camisa y empezar a darle el juego al equipo. Es que desde ya, o sea, ya era hora, porque Cardona viene teniendo problemas con selecciones desde el 2011. Sabía que él era la figura de esa selección sub-20 desde la sub-20 cuando fue el mundial que realizaron aquí en el país, y él no pudo estar por cuestiones de indisciplina, porque no cuidaba su estado físico, y los titulares en ese mundial fueron Michael Ortega y James Rodríguez, pero se tenía en cuenta que Edwin Cardona era el titular. Era hasta por encima de James. Sí, porque en esa época jugaban de titulares Michael Ortega y Cardona. Exacto. Y también creo que el paso por Boca le sirvió mucho a Edwin Cardona para madurar. Es una hinchada que exige mucho, que tuvo diferencias con Barros Esqueloto. Siempre sucede con este tipo de jugadores. Pero Cardona empezó muy bien. Sí, claro. Empezó le dieron el 10 por encima de Tevez. Es un hecho que no se puede ignorar. Pero esperemos que en la Copa América pueda tener más protagonismo. John Eric, y ahora hablando un poco de los otros rivales, de los otros grupos, ¿cómo ves equipos fuertes que puedan llegar a ser candidatos? No, los mismos de siempre. Uruguay, por lo que uno conoce a los uruguayos, por esa actitud siempre de salir a ganar todo, no importando el rival que tengan adelante, porque tienen un proceso de muchos años. Sigue siendo una selección que Uruguay sigue sacando jugadores. Vos ves jugadores uruguayos todos los días en las ligas de afuera y no sabes de dónde salieron y siguen saliendo, y es un país pequeño. Sí, porque es un país de 3 millones de habitantes. Sí, es como Antioquia. Exacto. Medellín. Medellín tiene básicamente como Medellín, y saca jugadores. Entonces yo creo que los uruguayos nunca los doy por descartados. Como te dije, Argentina es una incógnita. Tiene al mejor del mundo, y si el mejor del mundo está bien, pues tiene grandes posibilidades de llevarse la Copa América. Brasil está en su casa, y Brasil siempre, esa cruz pesa, como le pasó en el Mundial, pero de todas formas tiene el apoyo. Brasil es Brasil, el momento histórico siempre va a pesar, y Colombia, para mí de ahí no salen los favoritos, son para mí esos 4. Yo creo que Chile, Reinaldo viene haciendo ese proceso también, le ha tocado duro. Difícil. Muy duro, porque esa gran generación de Chile también se está yendo, y le ha tocado empezar en la marcha a cambiar y a mirar jugadores y todo. Y con también, problemas de camerino. No, y también que dentro del periodismo chileno han atacado mucho a lo que es Rueda. Como le sucedió a Osorio. Como le sucedió a Osorio, exacto. México, o sea, sí. Es también, aún así, de los resultados, que no voy a decir que sean maravillosos, aún así el último partido de Chile lo ganó 2-1, no recuerdo el rival. Aún así no están de acuerdo con Reinaldo Rueda como el seleccionador de esta. Y ojo que Brasil ese fin de semana metió miedo. Eso pasa. Le hizo 7 a Honduras. 2-1 a Costa Rica, creo. Lo que pasa es que lo amistoso yo creo que hay que mirarlo con pinza, porque el mismo jugador. No mirar solo el resultado. Uno hablando con el jugador, el mismo jugador dice que ellos en los amistosos antes de un torneo tan importante se miden mucho y no meten la pierna igual, y hay que jugar con cuidado. Entonces todo puede cambiar. Si recuerdan ustedes, antes de una Copa América, el mismo México, antes de una Copa América antes del Mundial, creo, no sé, que le venía de ganar ¿a qué equipo fue que enfrentó? ¿A Holanda o al mismo Chile? Antes de la goleada de Chile, ya recordé. La Copa América dos semanas antes, un amistoso, lo ganó México 2-1, prácticamente los mismos jugadores, y llegó la competencia y Chile le metió los 7 goles. Sí, fue en la Copa Centenario. Yo creo que hay que mirarlo, sí, para analizar rendimientos, para saber, pero los amistosos no te marcan mucho de lo que puede ser este torneo en carácter oficial. Yo creo que Chile tiene jugadores también importantes, pero habrá que esperar. Paraguay tampoco se sabe, los paraguayos tienen esa garra. El mismo Perú. Que yo el Perú lo veía por el proceso de Gareca, por el Venezuela. Por el Mundial que hizo. De eso te iba a decir. Ha tomado mucho protagonismo. Eso también es algo que yo también quería darlo para el debate y para hablar. Porque si bien tenemos 4 grandes candidatos, podemos también hablar de una sorpresa. ¿Qué sorpresa tenemos? Siempre está Venezuela. Pues la sorpresa puede ser Venezuela, Perú, Ecuador.
Dudamel está. Ecuador es duro, Ecuador viene duro siempre, pues y igual Ecuador. creo que Hernán Darío ya es un viejo zorro de estos temas y el profe, Y más con esa selección. el profe Pero conoce Ecuador muy lo ves a bien. futuro. Ecuador lo peligroso en las eliminatorias usando estos Y jugadores a del Venezuela sub-20. también. Y a Venezuela Que No, también. esos jugadores del sub-20 que Venezuela, están en semifinal. El crecimiento de Venezuela ha sido muy exponencial y es una selección que además de jugar bien, Dudamel le saca, ese sí ha cambiado la mentalidad del jugador Sí. venezolano y ha aprovechado esos jugadores que están en Europa por fuera y la selección de Venezuela, si uno ve línea por línea, tiene jugadores importantes, completos. empezando por el arquero, que yo creo que no hay un arquero así en Sudamérica. en este Sudamérica, yo creo momento. que él y Armani. Exactamente. Él y Armani, no veo otro. Pero también Ecuador hay que tener en cuenta para las eliminatorias porque la cama de jugadores que vienen del Suramérica, Que vienen, del exacto. sub-20, Porque la actualidad ya están es un equipo que enfrentará esta semana en semifinal a Corea del Sur en el campeonato del mundo sub-20. Y ahí va. Venezuela lo ponemos como una sorpresa por lo que hizo en el Mundial Sub-20, jugando sub-17, perdón, frente a Inglaterra, que son estos jugadores que también vinieron, que se acoplaron a la camada de lo que es la mayor. Además también se reforzaron, por así decirlo, con la llegada de un viejo zorro, como es Maturana, Ujú, como Dudamel lo invitó. asistente técnico de Dudamel. Dudamel lo invitó a que estuviera con ellos y les diera unas charlas y todos los jugadores. Yo creo que además porque Venezuela cuando se le atraviesa a Colombia es una selección muy dura. Ese No, partido... Colombia Una siempre final. Es que siempre la ha cosa es el disputado clásico, con para Venezuela. Para ellos es el clásico y Colombia lo ve como un partido más. partido En más, cambio, para exacto. ellos es el clásico. Así es. Grande. También, pero hay que recalcar, por ejemplo, que el grupo de Uruguay está bastante apretado porque Uruguay se enfrenta a Chile, Ecuador y Japón, que Japón siempre es un equipo que puede ser lo que siempre has mencionado, la incógnita, que no se sabe, uno no sabe qué Pero esperar de Japón. uno ya sabe que los japoneses corren mucho y son muy disciplinados. Entonces, tácticamente se protegen muy bien. Y Colombia ha jugado últimamente con Japón varios amistosos y le ha ganado. costado. Y en los mundiales. Y le En ha el costado. mundial, Y en pues, el los nos dos mundial. últimos derrotaron en el mundial. mundiales. En el mundial nos Se derrotaron. conocen bien. Yo creo que los japoneses vos siempre vas a tener entrega y velocidad. Son muy veloces, más allá de que tengan buen Más fútbol, allá de la que técnica. llegue, sí. Pero eso siempre lo vas a esperar de Japón. Y en específico del grupo de Colombia, ya hablamos un poquito de Argentina, pero Paraguay también viene, eso es algo particular del grupo de Colombia, que los tres equipos suramericanos vienen apenas iniciando proceso. Colombia desde hace muy poco está con Carlos Queiroz, Argentina tiene un técnico interino por el momento. Pero yo creo que es diferente el caso de Colombia, porque esos Paraguay y Argentina vienen iniciando procesos completos, jugadores y técnicos. En cambio, Colombia trae como el mismo proceso de jugadores. Sí, pero claro que la pero otro transición técnico. de Peckerman a Queiroz quizás No, cambie es- un poquito el no, sí, sí, sistema, eso- el sistema táctico eso está de la- claro. del equipo, pero la base Pero de los Colombia está jugadores muy se conocen. consolidada. En cambio, Exacto, en es Argentina muy son importante. muchos jugadores nuevos, en Paraguay también. Pero es una cama de jugadores nueva, pero que están muy Los consolidados sus paraguayos, equipos. eso le iba a decir, ojo que los paraguayos a nivel de clubes están dominando últimamente en Sí. Sudamérica. Si usted pone a ver todos los torneos, les ha ido muy bien y sacando resultados en Brasil, Y además tienen un técnico en muy bueno. Argentina. Sí, El es Toto un- Berizzo, ujú. que en España fue protagonista con el Celta, estuvo un tiempo por el Sevilla, pero fue protagonista más que todo en ese Celta que disputó semifinales de Europa League, que tiene un Celta No, y los muy los bueno. paraguayos siempre, pues, es lo mismo que yo creo que los los uruguayos. países del sur, exceptuando pues Brasil, que es otro tipo, tienen esa mentalidad, esa garra de que nunca se creen menos que los demás, de siempre salir a buscar, y el paraguayo tiene eso en el chip desde que nace, y yo creo que ahí van a ser complicados, pero si uno se pone a mirar objetivamente, yo no creo que el título de esa Copa América salga entre Colombia, Brasil, Argentina y el otro equipo que te Uruguay. mencionaba, y Uruguay. Yo creo que ahí está. Vamos a ver qué pasa. Listo. Y también hablando de todos estos rivales que tiene Colombia, los tres rivales del grupo, vamos a poner un supuesto. ¿Cuál de estos tres equipos sería el que le podría dañar el caminado a Colombia? Qatar, indudablemente. Pues dañar caminado. Los Qatar. tres, pero dañar caminado cualquiera de los Sí, tres. pero es, diría que, yo. pero es que si Colombia pierde con Argentina es un Es- resultado normal. Digamos que ya está, es Se presupuestada. puede- es normal. No, nadie está en este momento esperando que vamos a perder con Qatar. En cambio, o sea, sabemos ni que es empatar. complicado, pero nadie está Además, esperando todavía que... se conserva la esperanza, listo. Si perdemos con Argentina, se puede clasificar como tercero, porque de esos tres grupos clasifican los dos mejores terceros. Exacto, solo queda un tercero por fuera. O sea, no pasar de tercero es difícil. Es muy Pero complicado, se puede, pues o sea. hay más opciones. John Eric, y ahora pensando en el partido del sábado frente a la selección argentina, A las 5 de la tarde. a las 5 de la tarde exacto, ¿cuál sería tu once inicial?
Yo para me enfrentar a los iría, argentinos. sí, yo me iría con David Ospina, me la jugaría por Santiago Arias por derecha, Davinson Sánchez y el Jerry Mina. Sí. Por izquierda dejaría a Tecillo, creo que ha demostrado en estos amistosos que que sí nosotros no hemos tenido un lateral izquierdo hace mucho rato después de Zúñiga que marque diferencia, entonces yo creo que... De Armero. De Armero. De Armero. Bueno, Armero era Sí. izquierdo, Zúñiga era Zúñiga jugaba derecho. por Sí. la derecha. Después de Armero no hemos tenido un lateral, yo creo que tan Desequilibrante. completo. Yo creo que más desequilibrante, Tecillo es muy completo, te da Sí, marca, sí, porque te da si hablamos de salida. desequilibrante, Fabra es muy desequilibrante. Sí. Y Borja pero también quizás es muy en desequilibrante. marca le dolía un poco más. Exactamente, igual que Armero. Armero era muy bueno en salida, pero le Exacto. costaba mucho en marca. Yo me la jugaría con Tecillo. En el medio haría una línea de 3 con Mateus Uribe, Wilmar Barrios y metería ahí a Edwin Cardona. Sí. Soltaría a James y arriba yo me la jugaría con Duván Zapata y Falcao, porque es que a Duván no se le puede desaprovechar el momento. Yo creo que sí, Falcao es un referente, es el goleador histórico, pero el momento que tiene Duván Zapata en Italia es que no estás haciendo goles en cualquier liga, estás haciendo goles en la liga del Catenaccio, que ha sido famoso por ser defensivamente la más difícil. Entonces yo creo que uno no aprovechar el momento de Duván Zapata, que se pueden robar espacios, ya lo hicieron en la eliminatoria contra Perú, Contra Perú. y lo hicieron Y bien. salió bien, Sí. sí. Salió bien, yo creo que a Duván Zapata De hecho, sí fue el gol Duván Zapata pivoteándole a Exacto, James es que Rodríguez. Duván puede pivotear muy fácil yo por el lomo que sacaría, tiene. yo sacaría en el momento Cuadrado, creo que Cuadrado está bien para entrar fresco, para marcar diferencias cuando el partido se ponga complicado, igual que Roger Martínez demostró ayer que puede ser un jugador desequilibrante. Cuadrado siempre ha sido un muy y buen el mismo, suplente. el Sí. mismo Luis Díaz, yo creo que Luis Díaz es el as bajo la manga que tiene Colombia en este momento en ataque. Y, el tercer gol frente a Perú nació frente a un desequilibrio de Luis Díaz. Yo Y un creo que pase de ahí, gol pero de- para empezar de Roger. yo me la jugaría así, con 4 volantes. Creo que Wilmar tiene que estar, porque es que si vos pones a Mateus, a Cuadrado, al mismo Cardona y a James, No hay quien te marque a Messi. exacto, creo que hay un poco de desequilibrio. Yo creo que Mateus sí lo hace bien, pero Mateus no es un cabeza de área. Yo creo que Wilmar sí es un Sí, es tipo necesario tener un 5-5 que 5-5. cinco Cuellar lados, exacto. también lo hizo bien, pero yo creo que Wilmar es Es el un titular. jugador unas sí. pataduras. Y está sí. más consolidada, además Wilmar dentro del campo es un tigre, tipo es Sí, increíble. Wilmar debería estar ahí parte del equilibrio. Y arriba me la jugaría con ellos dos, con Falcao y Duván Zapata. También en torno a este tema de Jerry Mina hubo muchas dudas porque de los 23 convocados por Queiroz era el que menos minutos tenía en toda la temporada. Y creo que ayer Jerry Mina resolvió todas las dudas que había Sí, o frente sea, a no, él. yo tenía para el partido contra Argentina tenía a Cristian Zapata con Davinson, pero después del partido de ayer, pues Jerry demostró que sí están en nivel. Además porque está bien que el defensor está para defender, pero con Jerry vos ganas ofensivamente en los tiros También, de esquina y es un tipo que cabecea muy bien y tenés que tenerlo ahí también para esa función, de que esté ahí, y otra variante de Colombia en ataque. Siempre te crea Y también- peligro. exacto, y también defensivamente hablando es muy importante porque esa es quizás el arma de los paraguayos, el juego aéreo. Siempre no, ha sido muy ante Paraguay importante tiene para que ir. ellos. Sí. Exacto, entonces la cuestión de Jerry Mina es muy importante tenerlo en cuenta. Y además ayer no estaba marcando jugador muy fácil. O sea, Paolo Guerrero es uno de los jugadores más incómodos para marcar en todo Es que Sudamérica. si porque Pablo es un- Guerrero no es un fuera del- peruano, ese man Ah, no, es que sí, estaría en Europa. En Europa desde hace hubiera mucho hecho tiempo. A mí me la parece un carrera en delantero Europa. excepcional y es un Sí, delantero sí. muy incómodo que siempre te manda el codo, Pese a que la te edad que pisa. tiene, 35 años y todavía sigue Juega un siendo alto fuerte. rendimiento, Ujú. exacto, es un jugador muy importante. Y Jerry Mina lo borró del campo el día de ayer. Además, Yo lo no que me la decía- jugaría por Estefan desde el inicio, por eso metí a Santiago Arias, porque creo que Santiago se ha ganado hace rato ese puesto. La experiencia en el Atlético de Madrid es muy importante. Y teniendo como En mentor estos al días Cholo. escuchaba una entrevista de Simeone y el hombre dice que para él lo más importante en el fútbol son los laterales. Entonces tener a Santiago Arias ahí, juegue o no juegue, con No, y un tipo él que sí dice tiene- que lo más importante son los laterales. Y él le ganó la partida a un histórico del Atlético de Madrid como lo es Juan Fran. Ujú. Le ganó la Sí, titular cuando nadie lo esperaba. Todos Terminaron esperamos que- rotando y eso, Sí, pero ya sí. como Juan Fran sale,
Ya No, y va a además tener porque más minutos. en y una va a época de la ser- temporada Arias Felipe estuvo Luis lesionado y también. estuvo lesionado también, entonces ahí iban Sin rotando, Arias iba por desconocer, izquierda. yo no desconozco que Estefan ha hecho una temporada genial en México. Yo creo que la gente es la que desconoce mucho eso, Sí. porque la gente lo critica y no sabe lo que hizo Estefan Medina en México. ¿Solo se acuerdan del que partido fue- ante Uruguay? Fue el jugador Sí, más regular por de eliminatoria. su equipo durante toda la temporada. Lo mismo Tecillo. Ha mejorado mucho y me parece que es una buena opción para que le pelee a Santiago Arias. Yo creo que cuando los dos jugadores están bien se potencia la selección. Claro. Eso hablábamos ahora, Tomás, antes del programa, que como Medina viene en un gran nivel, eso presiona a Arias para que suba el nivel y entonces Entonces la ya competencia se competencia vuelve... mucho No, mejor. y lo más importante, que hay buen recambio. Antes, en la Copa del Mundo, si salía Santiago Arias, decíamos, listo, ¿quién lo entra? reemplaza? La única opción que teníamos era pasar a Lerma de lateral. O Pero- Cuadrado también lo ha hecho lateral. pero- Exacto, pero... Ahí va el acierto, a mi parecer, de estos 23 de Queiroz en el momento y en las ruedas de prensa de Queiroz hablaba. Si yo tengo jugadores para suplir cualquier parte del campo. Si yo no tengo a Arias, puedo... Tengo a Medina. Si yo no tengo a Arias, tengo a Medina. Si yo quiero atacar, lanzo a Arias, que es una bala por esa banda. Y si necesito guardarme un poco, tener un poco más el balón, Estefan Medina me puede hacer Es que lo que mencionaba yo en el programa lo mismo pasado, que tiene es- Tecillo y Borja. Son unos 23 muy completos. Pues porque hay dos jugadores en cada posición. Exacto, hay dos jugadores en cada posición y que se complementan muy bien. Son jugadores y que vienen muchos con buen jugadores ritmo. polifuncionales. Exacto. No, y ojo que arriba, o sea, Muriel también es un jugador muy importante. Es que el único El mismo cambio que Luis yo Díaz. tengo en mi 11 comparación con el de él es que yo Muriel. en vez de Duván tengo a Muriel por banda. Sí, bueno, danos ya Bueno. tu alineación para ir Listo. culminando el programa de hoy. Entonces Ospina, Arias, Mina, Sánchez y Tecillo. Ahí sí, Sí, estamos estamos igual. claros. Barrios y Uribe. Tengo a Cardona como libre de 10. James por una banda, por derecha, para que pueda enganchar y pegarle, que es una virtud que hay que aprovechar. Falcao en punta y Muriel. Pero tendría en cuenta para el segundo tiempo a Luis Díaz y a Duván, porque me parece que son jugadores que pueden apoyar mucho entrando. Sí, ahora la formación de Juan Diego. Yo me iría por una formación clásica, que es en la saga central no tenemos cambio, Ospina, Arias, Jerry Mina, Davison Sánchez y Tecillo, Mateus y Barrios como dos volantes atrasados. Tengo a Cuadrado, a James y a Luis Díaz, porque quiero ver cómo esa... Lo que pasa con Argentina es que siempre ha sido un juego de muchas revoluciones, de correr, como ellos siempre han sido de correr, de Argentina hay ir que y venir. atacarlo. Argentina hay Entonces, que atacarlo. Exacto, y qué mejor jugador en este momento que Luis Díaz para poder atacarlo. Pero me parece que es mejor que Luis Díaz entre cuando el rival ya está asfixiado. A mí, cuando ya el a- rival a está... mi concepción, creería que Fatigado. si está fatigado, necesitamos no un jugador que corre, sino un jugador que la ponga donde se necesita. Y ahí entraría Cardona. O Muriel. O Muriel también. Exacto. Y adelante yo confío mucho en Duván Zapata. Ayer ya se sacó La sal que tenía. la sal que tenía de no marcar en Selección Colombia, porque sí, yo respeto y quiero mucho a Radamel. la vaca sagrada, como le digo yo a Falcao, pero no, John Eric lo decía, nosotros no podemos desaprovechar que en este momento Duván Zapata hizo más goles que un referente mundial como fue Cristiano Ronaldo. Ojo, y sin tener las grandes figuras que acompañan Claro, a Cristiano. un equipo de acompañándolo. media Sí, tabla. Es que, y es lo que a llevan. Duván no le filtran Lo balones lleva ni a Dybala ni Champions. Pjanic. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros Le vamos filtra a...? el Papu. Bueno, claro Sí, que el el Papu Papu. también. Pero no te acompaña un No, once ya, tan no, completo claro, como el de la claro. Juventus. Entonces, no quiero en realidad en esta Copa América desaprovechar a un jugador como Duván Zapata. Entonces, sí vería cómo le va contra Argentina, contra un rival que te Y haga peleando contra responder. centrales aguerridos porque supongo que el titular será Otamendi. Y Foyt. Exacto. Esos son los que están como más Opcionados a ser ser titulares titulares. frente a la Y selección colombiana. la suya, señor Bueno, Tomás. yo jugaría con un 4-2-3-1, el que ha sido característico de la selección en los últimos años. La saga de atrás tenemos coincidencias todos. Ospina, Arias, Mina, Sánchez y Tecillo. Jugaría con Wilmar Barrios como cabeza de área, un poco más adelantado Mateus Uribe haciendo esa función de ir a las dos áreas, como lo hizo ayer frente a Perú, una muy buena presentación, la verdad, la de Mateus. Jugaría con James tirado por izquierda porque cuando ha hecho la banda, lo ha hecho muy bien en el Real Madrid, la hizo bien, a veces en el Bayern, cuando no jugaba por la mitad se tiraba bien a la banda. Jugaría con Cardona a la mitad, yo le daría el protagonismo a Cardona frente a Argentina, que sea el quien se adueñe el balón, que sea el protagonista, que sea quien dé la pausa, el que dé ese pase filtrado, el que haga el pelotazo, el cruce, me parece muy importante. Y Cuadrado yo lo tendría en cuenta que fuera titular porque siempre es un jugador que va a ser desequilibrante.
Quizás con la selección no ha tenido ese mismo protagonismo que tuvo hace algunos años, pero Cuadrado te coge de frente y te pinta la cara. Y es muy importante. Y arriba jugaría con Falcao y tendría las mismas opciones que ustedes para el segundo tiempo. Luis Díaz, Muriel, Duan, que son jugadores que pueden desequilibrar el partido. No siendo más John Eric. Yo creo que entre esos Sí. 14 está. Pues Sí. o sea, entre los 11 que todos estamos diciendo, entre Duván, Luis Díaz y Creo que Muriel. Muriel. en la defensa no tenemos dudas. Sí, eso está claro. Sí, exacto. Quizás alguien de pronto puede alinear a Lerma. No A creo Cuellar. A Cuellar, exacto. Pero yo creo que entre esos 13, 14 jugadores ronda la titular de la No, y los selección cambios que Colombia. estamos diciendo es en caso de ir 0-0 y ir hasta perdiendo. Pero donde ya vayamos ganando, antes hay que meter a un Lerma, hay que meter a un Cuellar que exacto. para cerrar el partido. John Bueno. Eric, no siendo más, agradecemos tu presencia, que hayas aceptado nuestra invitación para conversar un rato sobre fútbol. No sé qué más tengas para No, aportar nada, el día de hoy. muchachos, lo que les decía al principio, qué chévere que encontremos estos ejercicios desde la universidad, ustedes que lo están haciendo, que lo puedan mantener y todo, porque para uno es gratificante encontrar después colegas, porque ustedes van a ser colegas después en el ejercicio de esta profesión. Muchísimas gracias por invitarme y nada, siempre a la orden en el momento que necesiten o estar ahí para comentar. Se pasó un rato muy ameno, muy chévere. Muchas gracias y mucha suerte a Colombia en la Copa América. Esperemos que sea así. Esperemos lo mejor. Bueno, les agradecemos a todos ustedes también su presencia por acompañarnos en esta primera temporada de Balón a la Red. Fueron 9 episodios que la verdad nos disfrutamos. Esperamos que de igual manera ustedes también. Y no siendo más, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Gracias a todos. Hasta luego.